por lo menos algo quede ya dando vuelta en sus cabezas, ¿ya? Así que con tranquilidad no se angustien. Me interesa que comentemos ciertos temas que son relevantes, sobre todo para la práctica de la oncología actual. ¿Ya? Entonces, siguen ingresando, tenemos buena asistencia. Bueno, aquí hay admitir. Ok, entonces, primero que nada, decirles que el tema de cáncer, el tema de cáncer es un tema que desde el punto de vista de la anatomía patológica ha sufrido un dramático cambio en los últimos 40 años, porque en conjunto con la reconceptualización de mucha de esta temática ha venido de la mano con el desarrollo de posibilidades tecnológicas que no existían en los años 70, ¿ah? En los años 80, o sea, en lo que podría ser mi periodo vital. Yo nací en el año 70. Si ustedes revisaran libros del año 1970, 1975, el capítulo de neoplasia en un libro de patología era el capítulo más corto. ¿Ah? Y en realidad había distintas posturas, pero en realidad la postura general era que cuando alguien le decía que tenía un cáncer particularmente, era una mala noticia, los diagnósticos eran tardíos. eh, entonces, en la medida que se ha ido recopilando información, en la medida en que la actividad científica, como le decía hace un momento, ha reconceptualizado estos temas, se han abierto la posibilidad entonces de entender mejor de qué se trata eh, el cáncer, ofrecer entonces posibilidades de intervención en etapas tempranas, ahora que esto se entiende mucho mejor y que ya no solamente eh, se pueda entonces hacer el diagnóstico, sino que enfrentar este tipo de patologías de una manera lo más preventiva posible, ojalá en las etapas más tempranas, y eso entonces ha llevado a que en muchos tipos de cánceres, siguiendo determinadas estrategias y haciendo un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, las posibilidades entonces de buena respuesta terapéutica mejoran. ¿Ya? Entonces, para ustedes que están en tercero, ideas bien generales que quiero que les queden dando vuelta mientras seguimos discutiendo este tema en lo que nos queda de semestre. ¿Ya? Eh, Cuando se habla de cáncer, la gente piensa que se trata de una sola enfermedad, pero lo que ustedes tienen que ir incorporando como concepto es que cada cáncer de cada órgano distinto puede ser enfocado como una enfermedad distinta. Entonces, con características patogénicas comunes a todos los cánceres, pero al mismo tiempo con características eh, etiopatogénicas propias que pudieran entonces ser relevantes a la hora de estar estableciendo el diagnóstico, el pronóstico y la respuesta terapéutica. ¿Ya? Entonces, de repente ustedes escuchan en la prensa, en los noticiarios, buscando la cura para el cáncer. Entonces, el público común asume de que se está hablando de una sola enfermedad y que esa sola enfermedad eh, es igual independiente de qué órgano esté siendo afectado. Y esa es la primera idea que me interesa que ustedes se vayan sacando de la cabeza. ¿Ah? Hay que deconstruir eso. Cada enfermedad neoplásica en un órgano distinto tienen que empezar a considerarla como una enfermedad distinta. Y para eso entonces tenemos estrategias preventivas, tenemos estrategias de diagnóstico, tenemos estrategias terapéuticas, tenemos estrategias de etapificación distintas.
¿Ya? Luego entonces, si avanzamos acá, déjenme, creo que me falta una... oh, 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 oh. Ah, se me movieron las diapos por eso. ¿Ya? Esta imagen es como para ilustrar el punto en el que ustedes se encuentran en este momento. O sea, un tema que se ve complejo, un tema que se ve árido, y lo que quiero que nosotros trabajemos en nuestros encuentros, vamos a reforzar cuando tengamos la parte práctica, y lo que van a ir trabajando entonces en sus reportes es, como está aquí en la esquina inferior, poner los pies en la tierra, entender bien el marco terminológico, y con eso créanme que al final del semestre van a poder manejarse bastante bien cuando les toque enfrentar de una manera introductoria a los pacientes que sufren este tipo de alteraciones en su práctica clínica. Pero para eso entonces tenemos que ir reflexionando y meditando ciertas cosas que nosotros vamos a ir reforzando acá. ¿Ya? Entonces, como les digo aquí, se me movieron las diapos. Lo primero entonces, tenemos células en el organismo que tienen entonces un destino. Dijimos que ese destino es proliferarse, adquirir ciertas características que son propias de esa célula en esa estructura histológica donde forma estructura, ¿ya? Y eso queda englobado dentro del concepto de diferenciación, pero en determinadas circunstancias, por múltiples factores, en general por la interacción de la alteración de distintos genes en la célula alterada, en que se alteran entonces distintas posibilidades de señalización celular. Algunas células entonces pasan de lo normal, se transforman en neoplásicas, escapan de los mecanismos de control normales y crecen entonces de manera autónoma. Cada célula neoplásica eh, determina y va adquiriendo características distintas que le permiten ir sobreviviendo. Y algunas de esas células neoplásicas pudieran adquirir ciertas características, como por ejemplo la capacidad entonces de degradar eh, matriz extracelular, especialmente membranas basales a nivel vascular o las epiteliales, que le permiten entonces la posibilidad de invadir localmente y eventualmente alcanzar tejidos a distancia. En ese caso hablamos entonces de neoplasias malignas. ¿Ya? Entonces, el cáncer, segunda idea importante, es una enfermedad de base genética. Es una enfermedad de base genética. Y en cada neoplasia maligna que ustedes estudien en un sistema orgánico distinto, van a ver que a esta altura del siglo XXI están bastante caracterizados cuáles son esas alteraciones genéticas, cuáles son esas alteraciones en la señalización celular. ¿Hay implicancia o no hay implicancia de las alteraciones de la replicación celular, de la muerte celular? Y eso, ese conocimiento a nivel entonces genético y molecular, tiene en estos momentos aplicación diagnóstica e incluso aplicación terapéutica. ¿Ya? En algunos casos particulares se afecta moléculas efectores como alteraciones a nivel de ARN que no codifica y que eventualmente entonces pudiera participar en el cambio de conducta biológica de algunas células transformadas. Entonces, un concepto que van a escuchar siempre, que van a encontrar en todos los textos, es el término proto-oncogen, anti-oncogen y oncogen.
Entonces partamos con el más corto, que es oncogen. Oncogen hace referencia entonces a genes alterados relacionados con la generación de una neoplasia. Oncogen entonces es un gen alterado involucrado en la generación de una neoplasia. Y al estar alterado, entenderemos que existe entonces su versión normal. Y a esta versión normal de un gen que pudiera ser fuente, entonces, cuya alteración pudiera ser fuente de una transformación neoplásica, a esa versión normal se le llama proto-oncogen, o sea, lo que está antes del oncogen. Y en la interacción en el material genético de estos distintos conjuntos entonces de ADN, existen también secuencias encargadas de mantener a raya entonces el que se produzcan estas mutaciones, el que tener controlado, el darse cuenta de que algún gen se altere y que pueda ser peligroso, y ahí se activan entonces mecanismos que llevan a la muerte de la célula, y ese conjunto de genes que regula entonces el que las células se escapen de estos mecanismos de control, esos segmentos se llaman entonces antioncogenes. ¿Ya? Entonces, más que pensar en el cáncer, tenemos que pensar en los cánceres, cada uno con características específicas. Tenemos que irnos con la idea hoy de que el cáncer es una enfermedad de base esencialmente genética y que no es un evento. No es que suceda algo y de repente la célula se transforma y pasamos de lo normal a lo alterado. Generalmente el proceso de carcinogénesis se da en etapas. Se da en etapas y en la producción y en la generación de cada una de estas etapas hay múltiples factores en cada una de estas enfermedades neoplásicas malignas que explica entonces el por qué se transforman las células normales en neoplásicas. Entonces, cuando en esta multifactorialidad aparecen factores exógenos identificables, a eso se le llaman agentes carcinógenos. Cuando los factores involucrados en la generación de una neoplasia maligna, tienen que ver con factores propios entonces de la célula del organismo, a eso se le llaman factores predisponentes. Entonces, ¿cómo se llega a estas definiciones? Desde la observación. ¿En qué sentido? En que teniendo un grupo de personas expuesta al mismo ambiente, por ejemplo, en factores exógenos, eh, a, a un ambiente de exposición a determinados agentes carcinógenos particulares, la pregunta es por qué algunas de esas personas desarrollan el cáncer y otras no. Y ahí es donde entonces los factores endógenos son los que explican esas diferencias. Hay pacientes que tienen mayores factores predisponentes que lo hacen más sensibles en caso de estar expuestos a determinados factores exógenos. Por eso que el cuadro aquí nos habla de que individuos expuestos a las mismas agresiones se comportarán entonces diferentemente a la hora de desarrollar un cáncer. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores exógenos, tenemos sustancias químicas, radiaciones, virus, bacterias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de en que existe una asociación entre el cáncer y alguno de estos factores exógenos? El virus del papiloma, por ejemplo. Muy bien. ¿Y ahí para qué tipo de cáncer? Cervicouterino. Ya. Aprovecho de preguntarle de inmediato. ¿Tendrá relación el virus papiloma con carcinoma en otras ubicaciones?
Me parece mucho que sí, pero no sabría decirle cuál es. ¿Ya? ¿Alguien Creo, sabe? ¿Sí? creo que también puede desarrollar cáncer de esófago, me parece mucho. Existe una asociación descrita es bien poco frecuente en cáncer de esófago, es cierto, ¿ya? Es como bien excepcional, pero donde pudieran también tener, y nosotros tenemos que poner bastante ojo, es en cáncer de laringe. ¿Ya? El cáncer de laringe en algunos casos presenta asociación con virus papiloma en una secuencia no igual, pero parecida a lo que se ve en el cuello uterino. ¿Ya? Ah, como ejemplo de radiación, ¿se le ocurre a alguien? El cáncer de tiroides. ¿Mm? Yo había escuchado el cáncer de tiroides. Se da. Antiguamente, claro, cuando la dosificación de la exposición por ejemplo, exámenes radiológicos repetidos en que los equipos no eran eh, con cargas tan seguras de- o que no había seguridad en la cantidad de radiación que se emitía, efectivamente era así. O sea, eso particularmente en agentes de la salud relacionados con la toma de exámenes. ¿Ah? Por eso es que eh, ustedes deben saber que en las áreas donde se toman radiografías, los muros tienen plomo. Ustedes pueden verlo como salas pintadas, pero el espesor de esos muros hay plomo para que las radiaciones no escapen de ese recinto. Y cuando se toman, por ejemplo, radiografías portátiles, hay que ponerse una especie de escudo que también es plomado para disminuir entonces la exposición a radiación. También, por eso es que se le pregunta a las embarazadas, si se les o sea, a una mujer si estuviera embarazada previo a hacerle un examen radiológico, ¿ya? Pero algo más frecuente y no relacionado con el ambiente hospitalario o sanitario. La radiación solar ultravioleta. Exactamente, cáncer, ya sea el melanoma maligno, ya sea el carcinoma epidermoide de la piel, tienen relación entonces con la exposición acumulativa de rayos ultravioleta. Muy bien. Sustancias químicas. El ácido en el reflujo gastroesofágico, ¿Mm? el ácido del estómago en un reflujo gastroesofágico. Ya, pero desde el punto de vista más exógeno, algo externo. Me parece mucho que las personas que trabajan también con soda cáustica también son más propensos a cáncer de esófago. eh, eh, sí, sí. El ¿Es Y benceno. cierto? ah, benceno, efectivamente. O sea, eh, en ambientes laborales, por ejemplo, expuestos a distintas sustancias que si se guardan las debidas medidas de protección debieran disminuir el riesgo, pero que eventualmente pudieran producir complicaciones. O sea, ustedes nombran bien el benceno, eh, hay sustancias de tipo benzoantracénico que se relacionan con cánceres a nivel de la vía urinaria. ¿Ya? Piensen ustedes que el humo del tabaco tiene distintas sustancias químicas. Pues, y ahí tenemos toda la relación con distintos cánceres, no solo con el cáncer de pulmón. ¿Ya? Y bacteria, ¿cuál es la bacteria insignia de la asociación con el cáncer? El Helicobacter Helicobacter. pylori. El Helicobacter pylori. Muy bien. ¿Ven que algo han aprendido? ¿Eh? Me van a hacer llorar de la emoción hoy día. Y como les va a ir bien en semiología, voy a estar más contento el fin de semana. Excelente. Entonces, lo decíamos, tenemos un gen que explica la transformación neoplásica o grupos de genes que son los oncogenes. Entonces, existe su contraparte normal, eso es el protooncogen, y estos protooncogenes en determinadas entonces ambientes
con determinados factores exógenos y endógenos pueden activarse y desencadenar los cambios entonces que pueden explicar la aparición de una neoplasia. ¿Ya? Y estos oncogenes regulan entonces distintas funciones de la célula a través de señales que guardan relación entonces con factores del crecimiento, receptores de membrana, no solamente como aparece aquí de factores de crecimiento, sino otros receptores de membrana que interpretan señales y que envían entonces a la célula por un camino distinto al que estaba destinado. ¿Ah? Sustancias, la generación de sustancias intermedias que también pueden bloquear señales de comunicación de célula normal, reguladores de la actividad a nivel del núcleo. ¿Ah? Y en algunos casos, esta base genética puede ser ya no solo de genes, sino que de porciones de cromosomas completos. ¿Ah? Entonces, a veces, por ejemplo, podemos tener el ejemplo de las translocaciones, en que una porción de un cromosoma se trasloca con otro, y esta traslocación genera, entonces, activa toda una vía en que puede generarse una neoplasia maligna. ¿Ah? Pensemos en el cromosoma Filadelfia, por ejemplo, a propósito de la leucemia. ¿Ah? Que algunos genes se produzcan en exceso y que ese exceso, esa amplificación en exceso es la que explique el cambio neoplásico. ¿Ya? Entonces, en estos momentos, lo que aparece aquí en este slide, ¿ah? Es como se esbozan los capítulos en los textos de patogenia del cáncer, cuando se está hablando principalmente de su base genética. ¿Ah? Se clasifican entonces estos genes alterados o la alteración de determinados genes como genes que suprimen la actividad neoplásica, pero que si hay un estímulo que bloquee su función, entonces se activa el oncogen correspondiente y se genera una neoplasia. ¿Ah? Genes que guardan relación con el control de la apoptosis, genes relacionados entonces a la actividad invasiva y metastásica, mecanismos moleculares ya, entonces proteínas, receptores de membrana, receptores dentro de organelos, entonces que expresan la alteración génica, la generación de ARN que no son funcionales, que son no codificantes, pero que tienen relación con el equilibrio de la función génica y cuyo bloqueo entonces pudiera, esa función moderadora se pierde y luego entonces se promueven replicación de tipo neoplásica o ya fragmentos muy chiquititos de ARN. Este es un tema más o menos más frecuente, o sea, con los métodos que existían más o menos hasta el año 2000 no se detectaban, pero que en la medida que avanza el conocimiento y las posibilidades técnicas y tecnológicas fueron posibles de detectar y asociar entonces en determinados cánceres, y que en este momento el microARN, que es el tema al que estoy haciendo referencia, es un área de investigación bastante activa, justamente cuando estamos hablando de posibilidades de diagnóstico temprano. O sea, imagínense que la posibilidad de adelantarse a la generación de un tumor macroscópicamente evidente a través de un examen de sangre en el que el tumor, cuando todavía no es perceptible en imágenes, pero que ya se esté generando, ya esté produciendo moléculas que pasan a la sangre y que eventualmente pudieran ser detectados. Y eso se está trabajando con mucha actividad actualmente. ¿Ya? Pasaba también que en algunos tumores, en algunas neoplasias, se hacía secuenciación del ADN y resulta que no se encontraba en los pares de bases una alteración al compararlo con una célula normal.
Entonces, con el tiempo, también los investigadores se fueron dando cuenta de que en la base genética del cáncer no solo podía tener participación una alteración en la secuencia del ADN, sino que en los elementos que forman su estructura, como por ejemplo las histonas, no sé si ustedes recuerdan que son las proteínas que permiten mantener la estructura espirilada del ADN, pero que modifican entonces la estructura de la cromatina en su conjunto, de la condensación de la cromatina, y eso puede afectar finalmente el fenotipo. ¿Mm? Entonces, si ustedes buscan en este momento, si alguno en su enfermedad neoplásica en el proyecto busca elementos de la patogenia, va a ver que muchos se publican en relación a metilación. O sea, un grupo hidrógeno más se agrega entonces al ADN, no se cambia la estructura de los pares de base, pero ese simple átomo de hidrógeno, esa simple metilación, puede generar entonces un cambio fenotípico. ¿Ya? Y lo mismo pasa entonces con la alteración de estas proteínas estructurales que son las histonas. Entonces, este es un tema en desarrollo muy bullente en el que hay mucho dinero invertido por el aumento del cáncer que se está dando, porque la gente vive más. ¿Ah? En los países que son desarrollados, la gente tiene una expectativa de vida mayor y eso entonces favorece el que vayan apareciendo más neoplasia maligna y eso implica entonces la posibilidad de tratamientos, de acciones terapéuticas y la industria busca febrilmente eh, eh, alternativas terapéuticas que sean lo más seguras, lo más precoces, con menos efectos secundarios, ¿ah? A las alternativas que se tiene todavía en este momento. ¿Ya? Entonces, por eso es que la neoplasia maligna constituye aquí le puse enorme, pero podríamos hablar de infinito campo de investigación y publicación. ¿Ah? Gran parte de la actividad científica, de la actividad biomedicina, de una u otra manera, está orientada a la investigación, ya sea en ciencias básicas o desde el punto de vista clínico, al cáncer. Entonces, el segundo punto que se menciona aquí es Hanahan. ¿Ah? Hanahan es un investigador en cáncer y si ustedes recuerdan, su último reporte habla de el modelo de Hanahan y que ustedes lo analicen y hagan un pequeño reporte respecto a ese modelo. ¿Ya? Entonces, al hacer esa tarea, créanme que muchas de las cosas que estamos hablando ahora y cuando revisen las clases van a quedar mucho mejor estructuradas porque el modelo lo que hace justamente unificar mucha de esta investigación, uno, para tratar de categorizar ya no con múltiples enfoques, sino que dar como un enfoque más o menos común a las distintas neoplasias, pero que este modelo al mismo tiempo ofrece una visualización de las posibilidades entonces que existen en diagnóstico y terapéutica para el cáncer. Entonces, cosas que hemos mencionado previamente. Hemos mencionado las posibilidades de la inmunohistoquímica para detectar distintas sustancias en la célula y cómo en la expresión fenotípica de las células neoplásicas, entonces, pueden aparecer moléculas distintas a las de las células normales y a través de métodos como la inmunohistoquímica poder detectarlas, entonces, hacer diagnóstico y en determinados casos incluso establecer información de tipo pronóstico de acuerdo a la expresión de esa molécula, de acuerdo a la cantidad de esa molécula o de acuerdo a que no se exprese en determinadas células. ¿Ah? La biología molecular, aquí por ejemplo estamos viendo un FISH en cáncer de mama,
Nos permite marcar a través de inmunofluorescencia mutaciones en determinadas secuencias de genes que se asocian entonces a un determinado pronóstico en el cáncer de mama. Entonces, tal como yo les mencionaba hace un momento, la investigación a nivel de detectar partículas, sustancias que generan las células neoplásicas y que antes primero no se sospechaban, no se sabía que existían. Una vez que se encontraron, se empezaron a buscar más dirigidamente, se mejoraron las tecnologías, aparece entonces un concepto que les ruego por favor no confundan. ¿Ah? Nosotros sabemos que biopsia es tomar una muestra de tejido para análisis entonces en un paciente vivo. ¿Ah? Pero la búsqueda de estas moléculas a través de métodos como por ejemplo una punción en un examen de sangre con exámenes de alta sensibilidad basados en biología molecular, que pueda tener entonces correlación diagnóstica y pronóstica, abre un enorme campo para prevenir cánceres que ni siquiera sean todavía sospechados desde un punto de vista morfológico. Y a ese concepto, a esa noción se le está llamando biopsia líquida. Las posibilidades de la inmunohistoquímica nos permiten, junto con el diagnóstico, también establecer diagnóstico diferencial. Se arman en el estudio de las neoplasias lo que se llaman paneles. No se hace, cuando se estudia una neoplasia, un solo marcador, sino que se hacen muchos marcadores, particularmente cuando las características histológicas no nos otorgan total claridad de cuál es la célula de origen. O sea, no siempre al ver un tumor, nosotros con el microscopio y la hematoxilina eosina podemos decir, ah, es de origen epitelial. Ah, no, este tumor es no epitelial y guarda relación con las células musculares lisas. Recuerden que existen tumores con poca diferenciación, o sea, que se parecen muy poco a su célula de origen, y ahí es donde métodos complementarios como la inmunohistoquímica nos aporta información para caracterizarlo. O sea, las células epiteliales, por ejemplo, producen citoqueratinas. Las células no epiteliales en general tienden a tener positividad con la vimentina. El antígeno común leucocitario nos sirve para identificar células de la estirpe hematopoyética. ¿Ah? Y la generación de la proteína F100 nos sirve para caracterizar fenotipo de células de origen neurogénico. Entonces, fíjense ustedes cómo, haciendo este pequeño panel de base en tumores indiferenciados, nos podemos ir orientando entonces a posibilidades de diagnóstico histogénico de origen. ¿Ya? Acá lo que les mencionaba hace un momento, o sea, la posibilidad al detectar fragmentitos de ADN, fragmentitos de ARN, fragmentos bien caracterizados de membrana citoplasmática, exosomas, por ejemplo, circulantes en el torrente sanguíneo, que la biología molecular pudiera dar la oportunidad de detectarlo. Aquí, por ejemplo, este paper es un ejemplo en estrategias preventivas en cáncer pancreático. ¿Ya? Entonces, se refiere entonces a la detección en líquidos biológicos. Pudiera no ser sangre, en algunas circunstancias pudiera ser el líquido cefalorraquídeo, en otros casos pudiera ser la orina. Y ese es un campo de desarrollo absolutamente bullente en este momento. El camino terapéutico, con los métodos imagenológicos, con estrategias preventivas de diagnóstico, con la posibilidad de caracterizar
tendencias familiares y hacer estudios genéticos antes de que aparezca la enfermedad, la tendencia es a encontrar los tumores en tamaños muy pequeñitos. Eso reduce entonces la cuantía o la magnitud de las cirugías que se realizan, ¿ya? Y en la medida entonces que se caracteriza bien el tumor en esa persona, o sea, es una determinada persona con determinados predisponentes en la que el estudio inmunohistoquímico y moleculares van a ser específicos para ese cáncer. Pensemos en un cáncer de mama, ¿ya? Es un cáncer de mama, desde el punto de vista histológico puede ser ductal o lobulillar, puede ser invasor o no invasor, y en el que se va a expresar entonces o no, por ejemplo, receptores hormonales como receptores de estrógeno, receptores de progesterona. Se va a expresar una molécula, la molécula ER2. Entonces, en las distintas posibilidades, y los receptores, esas células neoplásicas tienen receptores de hormonas, el tratamiento puede orientarse entonces con farmacología basada entonces en tratamiento antihormonal. En otros casos, se deben hacer, estando incluso en la misma etapa, tratamientos más agresivos, porque se ve que el pronóstico en pacientes en que los receptores hormonales son negativos y el ER2 es positivo, cambia el pronóstico y se ofrece entonces cirugía más amplia, distintos esquemas de quimio y radioterapia, que las distintas series en los centros que se dedican entonces a recopilar estos antecedentes se uniforman a través de la etapificación de los pacientes. Entonces, campo de investigación en tumores. ¿Ah? ¿Qué rol tiene la inflamación, la respuesta inflamatoria, el sistema inmune en la vigilancia del control de células neoplásicas? La posibilidad de prevenir cánceres a través de vacunas, eso ya se está haciendo. ¿Ah? El modificar virus para alterar el material genético y cambiar entonces la historia natural de un determinado cáncer. Fármacos que disminuyen la formación de vasos sanguíneos porque las células neoplásicas requieren de de tejido vascularizado que le dé el aporte para su nutrición. Entonces, una de las tantas estrategias que se investiga, y existen fármacos en este momento, son fármacos que bloquean la generación de nuevos vasos sanguíneos en el tejido tumoral para entonces inducir la involución de ese tumor. El estudio de la apoptosis, interviniendo en distintos pasos, lo mismo, fármacos que bloquean determinados receptores, determinadas moléculas, para intervenir entonces el balance apoptótico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, con el esquema que yo les estoy mostrando aquí, lo que quiero que les quede claro es simplemente la complejidad de la señalización celular y cómo entonces existe una enorme posibilidad de investigación y generación entonces de posibilidades terapéuticas que se están investigando en este momento para bloquear entonces la proliferación de células neoplásicas. Esta tabla lo que les muestra es un ejemplo, solamente un ejemplo muy acotado de moléculas que ya están siendo probadas en estudios clínicos. ¿Ah? Es que fíjense que son solamente, aquí tenemos grupos, porque cada uno de estos agentes de la segunda columna son potenciales fármacos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más de 20 agentes terapéuticos que se están probando en este momento. Este paper es del 2020, que tienen como target algún aspecto de la apoptosis. El balance del grupo de las moléculas BCL2, inhibidores del grupo de las BCL2,
inhibidores del BCLX, fármacos que mimetizan o fármacos que inhiben la función de determinadas moléculas asociadas a la apoptosis. ¿Ya? Entonces, de aquí a que ustedes se egresen, créanme que el enfoque de la oncología va a ser muy distinto a lo que era a principios de siglo cuando ustedes nacieron. ¿Ya? O sea, en 20 años los cambios son dramáticos. Y lo que ustedes van a escuchar, y seguramente lo están escuchando ya, es entonces darle un término a esta noción que ya hemos estado conversando, esto de que en una persona determinada, generar entonces el tratamiento para esa persona y para el tumor que esa persona tiene, con las características genéticas que tiene ese tumor. Entonces ahí aparece la idea de medicina personalizada, y en este enfoque personalizada, dar el medicamento preciso, ofrecer la alternativa terapéutica precisa para el tipo de tumor de acuerdo a los cambios genéticos que tiene entonces ese tumor en esa persona particular. Entonces, fíjense cómo, desde que partimos la sesión en que hablamos del cáncer y que yo le decía, sacarse la idea de que el cáncer es una sola enfermedad, cómo en una persona que, por ejemplo, tiene un cáncer de mama, va a depender de las características de la persona y del tumor que tiene esa persona particular, el cómo ya se le está diseñando un tratamiento para esa persona y lo más preciso posible. Y esa es la medicina oncológica que van a enfrentar ustedes al momento que ustedes egresen. Por eso es que es bueno que vayan abriendo su mente, sacándose entonces los prejuicios y las ideas que todavía tiene el público común, porque cuando se habla, yo le insisto, de la cura del cáncer, esa pregunta se queda corta. Se queda corta para lo que es la realidad actual de lo que es diagnóstico y tratamiento de cáncer. En este proceso de cooperación internacional de los investigadores, esta es una edición especial de Aristatán que ya tiene sus años, no es algo reciente. Siempre aparecen estos rankings de ideas que cambian el mundo. Y en estas ideas que cambian el mundo, ideas relacionadas con la economía, relacionadas con la política, pero aquí en el cuarto lugar aparece esto, el biobanco. ¿A qué se refiere el biobanco? También se les llama biorepositorios, se les llama bancos de tumores, y es conservar fragmentitos de tumor de los pacientes de los distintos centros asistenciales a temperaturas muy bajas, en ultra freezers, ahí a menos 70 grados, que permiten la investigación entonces en tumor, que permiten entonces realizar toda la investigación que hemos estado comentando en los últimos minutos. ¿Ya? Y en los países desarrollados esto es algo absolutamente de rutina. En Chile también existe, nosotros acá en Temuco también, humildemente, tenemos nuestro humilde biorepositorio. Así que imagínense eso, o sea, poder conservar fragmentitos de tumor para poder aportar a la investigación. Entonces, publicaciones, todo esto es reciente, 2019, 2018, biobanco de cáncer de riñón, biobanco de cáncer de mama, biobanco de cáncer de próstata, distintos centros en el mundo. Cáncer endometrial, biobanco de cáncer endometrial. ¿Ya? Esto es, le insisto, la actividad científica en cáncer a nivel mundial y que se hace en Chile, no tienen que verlo como algo alejado y lo más importante es, se hace en Temuco-Universidad de la Frontera. Se hace. No es algo alejado, es algo de la rutina académica del departamento en donde ustedes están cursando esta asignatura.
¿Ya? Otro concepto asociado a, a la actividad, no solo el cáncer, pero en una gran proporción sí, es cómo se integra la actividad investigativa en ciencias básicas con la relación y el impacto en el paciente. Entonces, en centros académicos, hospitalarios y donde se enseña medicina, se engrana entonces la investigación, los ensayos clínicos, las series de pacientes para generar entonces respuestas en pronóstico, en diagnóstico, en terapéutica que tienen impacto en, en los pacientes. Eso es algo deseable y que nosotros aquí en Temuco, con toda la humildad del caso, se hace. Se hace. Y yo se los voy a mostrar en un momento a qué ha llegado eso. ¿Ah? Cuando hablas, y eso, esa idea es la de medicina translacional. O sea, cómo desde la ciencia básica trasladamos ese conocimiento y que eso tenga impacto en los pacientes. ¿Ya? O sea, del laboratorio al lecho del paciente, es como el concepto. ¿Ya? Así que en hospitales más grandes, en hospitales internacionales, sí, está todo protocolizado. O sea, un paciente que se opera un cáncer está considerado las muestras que se van a tomar, el cómo se van a registrar los datos, se llena de datos estandarizada, está considerado el fragmento para el biobanco, están consideradas las muestras de sangre para los laboratorios que están investigando en biopsia líquida. Y todo confluye entonces a acumular información que va a ser relevante y ya está siendo relevante para los pacientes en terapia oncológica. ¿Ya? Así que para el que esté aburrido en el receso, esto es un ejercicio, no es obligación y se los voy a controlar. ¿Ah? Busquen al doctor Villaseca en PubMed, busquen al doctor Araya, los doctores de los videos que ustedes tienen de sus clases, búsquenlo en PubMed. ¿Ah? Y ahí, cuando hagan ese ejercicio, yo creo que van a empezar a terminar de valorar los docentes que ustedes tienen en parte de su formación, por lo menos en este tercer año. ¿Ya? También les pido que revisen este video. El doctor Vistuba trabajó aquí en Temuco y actualmente él está en Estados Unidos. Él maneja fondos de investigación en este momento. Yo no puedo cuantificar el dinero que él maneja en fondos de investigación a nivel internacional. ¿Ah? ¿Y dónde trabajó el doctor Vistuba? En la Universidad de la Frontera. Fue docente de estudiantes como ustedes por unos 5 años acá. Y se detectó su talento y se lo llevaron a Estados Unidos. El doctor Villaseca, el doctor Araya, en estos momentos realizan investigación con centros que se dedican a patología biliar, a cáncer de vesícula biliar, regularmente están publicando. ¿Ah? Y un ex miembro del equipo, aquí voy a salir de la presentación, a ver si puedo escape. Aquí. Vamos a bajar acá. A ver por aquí, ¿dónde estás? Ah, no me va a dejar. Parece que no me deja. A ver, déjame compartir pantalla. Déjenme achicar esto. Ahí lo movemos para acá. Compartir de nuevo. Y aquí lo que le quiero mostrar es, estas son publicaciones recientes, de los últimos meses. Y quien aparece aquí, el primer autor, es Juan Carlos Roa. Juan Carlos Roa trabajó aquí en Temuco,
todavía es académico de la Universidad de la Frontera. Actualmente él es jefe del Departamento de Patología en la Universidad Católica en Santiago. Y en estos momentos, yo les digo, Histopathology es una de las revistas más importantes, sí, está dentro de las 3 revistas más importantes de anatomía patológica en el mundo. Y alguien que, es más, Juan Carlos fue estudiante de la Universidad de la Frontera. Y en estos momentos yo les digo, él es referente mundial en cáncer de vesícula biliar. La secuencia displasia carcinoma de vesícula biliar, mucha de la información se recopiló en Temuco, Chile. Y se sigue recopilando, si ese es una de las líneas de investigación que tiene el departamento. Entonces, ¿cómo desde los años 80, con persistencia, con paciencia, con gran capacidad de trabajo, Temuco y la Universidad de la Frontera ha contribuido a, al conocimiento, no solamente en cáncer de vesícula biliar, sino que a través de la vesícula biliar, al conocimiento de la patología oncológica a niveles increíbles a pesar de los pocos recursos disponibles. Entonces, le publicaron es una revisión de displasia y carcinoma. Las revisiones hacen un resumen, es como el estado del arte, el conocimiento que está acumulado hasta el momento. ¿Ya? Pero yo les insisto que aquí, este esquema que está en la publicación, yo en los años 90 fui viendo cómo se iba construyendo, cómo se iban agregando estas fotos en la medida en que ellos iban generando publicaciones y se iba acumulando evidencia. Y cómo inicialmente la teoría era la secuencia metaplasia, displasia, carcinoma, y después ciertos tumores que no tenían un comportamiento permitieron entonces sospechar que existía la secuencia adenoma carcinoma. Después eso se aceptó y todas estas fotos que ustedes ven son de casos de aquí de Temuco, publicados a nivel internacional, aceptados. Juan Carlos el año pasado es el que, no sé si se los comenté ya, o los que fueron al curso de Valdivia y conté la historia, el doctor Juan Carlos Roa firma, edita en el manual de la Organización Mundial de la Salud de cánceres digestivos los capítulos de cáncer de vesícula biliar y cáncer de vía biliar. Ese es un logro que no es mensurable. Para nosotros nos llena de orgullo, ¿me entiendes? Todo el departamento, nosotros en nuestras secuencias de trabajo, el cómo se procesan las biopsias en el día a día, todo contribuye a eso. Y yo con esto quiero transmitirles el orgullo que ustedes deben sentir al estar cursando un curso con nosotros, por lo mismo. ¿Ok? Así que esas son las cosas que quería comentarles. Les insisto que los temas más en particular los podemos conversar al receso. Esta semana ya es bastante intensa. Esto considérenlo como una especie de seminario de presentación o introducción al tema. No se angustien porque en la parte práctica yo voy a ir a aprovechar entonces de ir reforzando ciertos términos. ¿Ya? Así que espero que hoy día en la tarde les vaya muy bien, que les siga yendo bien durante el semestre. Y nos veríamos entonces a la vuelta. Descansen, que los regaloneen harto